tal vez la muerte fetal intrauterina sea uno de los eventos más devastadores a que se puede enfrentar una pareja que está esperando un bebé. Asimismo, es una situación sumamente difícil de manejar por el médico que está a cargo de la paciente. Es decir, a nosotros como médicos nunca se nos capacita para poder dar malas noticias, ¿sí? Y cada uno de nosotros lo hacemos pues de acuerdo a nuestra idiosincrasia, de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a lo que nosotros somos como persona y como médico en ese momento. Y a veces no es la mejor manera de dar esa noticia a esta pareja o a esta mamá. Además de este aspecto que es muy importante, pareciera que a nadie le importa la muerte fetal intrauterina. Es decir, sabemos el gran impacto que genera en ese momento en la mamá, pero se nos pasa muy pronto el impacto, el efecto que puede tener esta consecuencia. De hecho, los servicios de salud pública no consideran pues en sus políticas de salud algunas metas o algo que nos ayude a por lo menos disminuir esta tasa de muerte fetal intrauterina. Basta decir que pues tenemos, no solo nosotros en este hospital, sino a nivel país, México y a nivel Latinoamérica, un pobre registro de todos los casos que ocurren de muerte fetal intrauterina. Si es que, no decir pobre, por no decir inexistente, ¿no? Entonces, si no sabemos, si no conocemos las características, en las situaciones en las que se da este evento, pues no podremos fijarnos metas o algunas acciones que nos puedan ayudar a disminuir este evento. Siguiente, por favor. Pues es tan importante como decir que ocurren alrededor de 7,300 casos por día, lo que equivale aproximadamente a 2.6 millones cada año de muertes fetales intrauterinas, de las cuales 1.4 millones ocurren de forma preparto y 1.2 millones ocurren de forma intraparto. Esto es muy importante porque al decir que ocurren de forma preparto, estamos hablando de que existen muchas condiciones o factores de riesgo que nos pueden ayudar a identificar aquellas pacientes o aquellas personas, aquellas mujeres que tienen mayor probabilidad de tener este evento adverso durante el embarazo. Y por supuesto, el 98% de estas muertes fetales intrauterinas ocurren en países de mediano o de bajo riesgo. Es decir, ya estamos marcando un factor de riesgo muy importante, que es la condición socioeconómica, como factor importante para este desenlace. Entonces, una vez que, bueno, todo el mundo sabemos que la muerte fetal intrauterina pues causa un gran impacto en la pareja, pues si no le tomamos la importancia de vida para poder hacer nuestros propios registros que nos ayuden a identificar, primero, cuántos casos de muerte fetal intrauterina tenemos. Hablando, por ejemplo, de México, pues existen muy pocos reportes en la literatura nacional que nos hagan por lo menos pensar qué tan grave o qué tan pequeño es este problema. Pero si lo aplicamos a nuestro hospital, pues tampoco sabemos, ¿no? Entonces, sabemos que cuando ocurre una muerte fetal intrauterina en nuestra unidad, pues genera un gran impacto y a veces hasta un poco de morbosidad, ¿no? Pero más allá de eso, no nos interesa saber qué factores de riesgo tenía la paciente, qué edad tenía, era un embarazo deseado o no deseado, qué situación vivía intrafamiliar la paciente, etcétera, un montón de situaciones que pudieron tener consecuencia en este desenlace. ¿Cuáles son las causas que originan la muerte fetal intrauterina? Y principalmente saber si hay formas que nos ayuden a evitar, acciones que nos ayuden a evitar la muerte fetal intrauterina. Salió apenas en el 2011 una publicación por la revista The Lancet,
donde hay una serie de 6 revisiones, 6 artículos, que hablan precisamente de la muerte fetal intrauterina, de lo que es, qué impacto tiene, qué consecuencias tiene, cuál es la problemática, por qué desde el 1995 hasta el 2009 solo se ha logrado reducir un 1% la tasa de muerte fetal. Si por otra parte la obstetricia moderna nos ofrece una gran variedad de ventajas que antes no existían, ¿no? Hoy tenemos flujometría Doppler, hoy tenemos ultrasonidos de alta definición, tenemos más subespecialistas, más médicos en el ámbito de ginecología y obstetricia preparados que nos pueden ayudar a disminuir pues, la frecuencia de este problema. Siguiente. Entonces, como decíamos, lo primero a saber es cuántos casos tenemos de muerte fetal intrauterina. Cada año, pues, sabemos que se producen millones de este problema, que no son registrados ni reflejados en las políticas sanitarias de cualquier gobierno a nivel mundial. Es decir, no hay un impacto, el hecho que yo diga, bueno, hoy en un año en nuestro hospital hubo 100 muertes intrauterinas. ¿Qué impacto tiene decir eso? Nada, o sea, no cambian absolutamente nada en los planes ya establecidos que tenemos para metas en nuestra unidad, ¿sí? Tampoco, como pareciera mentira, forman parte de los objetivos del milenio que están para el 2015, o sea, este problema no forma parte de esas metas, no son tomados en cuenta. Y la sociedad, por otra parte, pues da poco reconocimiento a los casos de muerte fetal intrauterina. La gran mayoría de estos fetos son inhumados, sin una identidad, sin siquiera tener un nombre. Muchas veces ni siquiera la madre vio o reconoció al recién nacido, ¿no? Entonces, como que desde ahí ya nosotros mismos estamos dándole poca importancia a este evento. Quizás uno de los problemas más importantes que se enfrenta esta situación es el hecho de que la definición de muerte fetal intrauterina pues es algo muy ambiguo. La OMS lo define como cualquier muerte que ocurre antes de la expulsión o extracción completa del producto de la concepción, cualquiera que haya sido la duración de la gestación. Entonces ya desde ahí pues da pie para que pues algunos digan, no, bueno, pues yo voy a decir que es de 16 semanas en adelante. No, yo voy a decir que es de 20 semanas en adelante. No, yo voy a tomar en cuenta las de 22 semanas en adelante y algunos otros dirán, a mí solo me interesa las que sean de 28 semanas o más. Entonces, esta ambigüedad en la definición pues ha llevado a que no haya una homologación en cuanto a los registros, es decir, cuáles serían los casos epidemiológicamente importantes, ¿no? Y bueno, además la OMS hace hincapié en 3 parámetros que nos ayudan a corroborar el diagnóstico, como lo es la ausencia de latidos cardíacos, la ausencia de pulsaciones del cordón umbilical y ausencia de movimientos musculares voluntarios. Porque pareciera que hacer el diagnóstico de muerte fetal intrauterina pues es muy sencillo, ¿no? Obviamente el gold estándar es el ultrasonido, en el cual no debiera de observarse los latidos cardíacos, pero no en todas las pacientes existen condiciones adecuadas para hacer un ultrasonido en las mejores condiciones, es decir, hay pacientes en los que se dificulta. Y bueno, se tendrán que tomar algunas consideraciones especiales para esas pacientes. Entonces, en esta tabla podemos ver cómo efectivamente existe una definición muy ambigua en diferentes países. Por ejemplo, en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, diferentes estados tienen definiciones totalmente diferentes. Hay quienes dicen que consideran el peso mayor a 350 gramos, en otros estados mayor o igual a 400 y en algunos mayor o igual a 500 gramos. Y en cuanto a las semanas de gestación, algunos estados consideran que es a partir de la semana 16 y en algunos otros a partir de la semana 20. En Puerto Rico
se menciona 5 meses de gestación o más, ya se puede considerar como una muerte fetal intrauterina. En Venezuela, a partir de las 20 semanas y con un peso mayor de 500 gramos. En Chile, 22 semanas de gestación y un peso mayor a 500 gramos. En México, lo que encontramos por las guías de práctica clínica que se publicaron en el 2010 y también lo que coincide con la publicación de Lancet del 2011 es una gestación de igual o mayor a 22 semanas con un peso igual o mayor a 500 gramos. Eso es a lo que nosotros vamos a considerar como una muerte fetal intrauterina. Su frecuencia, pues como podemos ver por este gran problema, pues es variable, ¿no? De acuerdo a los diferentes reportes que se han revisado, va desde el 0.5 hasta el 1.2%. Es importante, como lo veremos más adelante, hacer un análisis completo de todos estos casos, porque dependiendo de la etiología que tenga este evento, va a haber cierto grado de recurrencia, ¿sí? No todas las muertes fetales intrauterinas están directamente relacionadas con un grado de recurrencia. De forma global, podemos decir que es el 7%, pero hay situaciones muy específicas que llegan a incrementarse hasta un 50%. Por otra parte, la tasa de muerte fetal también ha sido muy variada. Si hablamos que uno de los principales factores para tomar en cuenta es el nivel socioeconómico de cada persona, región, país, bueno, pues eso va a determinar también con qué tanta frecuencia se va a estar presentando este problema. Y así, por ejemplo, tenemos en Estados Unidos una tasa del 6.9 por cada 1,000 recién nacidos vivos, hasta 40.9 por 1,000 recién nacidos vivos en África, que es donde ocurre, como sabemos, la mayor tasa de muerte materna y en este caso, pues, por supuesto, la mayor tasa de muerte fetal también. Es importante también saber que existe un término que se define como muerte fetal inexplicada, que sirve para referirse a aquella que ocurre obviamente en fetos que tienen igual o más de 20 semanas, con un peso igual o mayor a 500 gramos, donde ni la autopsia, ni el examen histológico de cordón umbilical, de placenta y membranas fetales logran identificar la causa. Pero pues podríamos nosotros hacer una interrogante, ¿no? O sea, es cierto, existe un gran porcentaje de muertes fetales que van a estar incluidas en este tipo de muerte fetal inexplicable. Puede ser tan alto como el 50%. Pero aquí lo importante es que tenemos nosotros que excluir cualquier causa. Es decir, nosotros ya hicimos todo lo que se tenía que haber hecho para llegar a la causa o a la posible etiología. Sin embargo, en la mayoría de los casos, pues no lo hacemos. O sea, sale el bebé, muchas veces ni siquiera anotamos en el expediente las situaciones clínicas en las que se encontraba el recién nacido. Si estaba macerado, si no estaba macerado, en qué condiciones estaba el líquido, si tenía alguna característica especial. La placenta la tiramos a la cubeta, no la enviamos a patología. Bueno, aquí está el doctor de patología, que no me dejará mentir, cuántas placentas de estas muertes fetales intrauterinas son realmente enviadas a un estudio histopatológico, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, aquí en esta imagen tenemos a nivel mundial las diferentes regiones, donde se pueden ver regiones que tienen una tasa muy elevada de muerte fetal intrauterina, principalmente corresponde a África, y algunas que no están tan elevadas. En México, la tasa de muerte fetal, según por varios estudios, va desde el 5 al 14.9 por 1,000 recién nacidos vivos. Siguiente. Bueno, y el 66% de los 2.6 millones de muertes fetales intrauterinas que ocurren cada año está representado por estos 10 países: India, Pakistán, Nigeria, China, Bangladesh, República Democrática del Congo, Etiopía, Indonesia, Tanzania y Afganistán. O sea, países que tienen un nivel socioeconómico pues bajo, ¿no? De medio a bajo.
Entonces, ahora nos llevamos a preguntar, bueno, ¿cuáles son las principales causas que ocasionan la muerte fetal intrauterina? Para eso, bueno, pues tenemos diferentes causas y las podemos clasificar en maternas, fetales y placentarias, ¿no? Siguiente, por favor. Todas estas causas tienen que ver con eventos fisiopatológicos muy importantes. Cada una de ellas, a su manera y con un grado de impacto diferente, van a provocar una reducción o supresión de la perfusión sanguínea úteroplacentaria, una reducción o supresión del aporte sanguíneo al feto, es decir, de forma directa, un aporte calórico insuficiente, un desequilibrio metabólico de la glucosa y, por supuesto, acidosis. Puede ocurrir hipertermia, toxinas bacterianas y parasitosis. Esto principalmente ocurre en pacientes que tienen ruptura prematura de membranas, coriamnionitis y posteriormente sepsis, ¿no? Intoxicaciones maternas, ¿sí? Traumatismos directos, algún tipo de malformación congénita, alteraciones en la hemodinámica fetal, y bueno, pues lo que entraría en una causa desconocida, ¿no? Cuando ya pues hicimos el estudio histopatológico completo del feto, de la placenta, incluso algunos estudios de laboratorio, como vamos a ver más adelante, y no se llegó a encontrar una causa probable, pues ahí entrarían las causas desconocidas. Y bueno, haciendo una clasificación anatomopatológica de lo que serían las muertes fetales intrauterinas, pues las podemos dividir en aquellas que tienen que ver con hipoxia fetal, ¿sí? Donde podemos tener enfermedades placentarias, enfermedades del cordón umbilical, enfermedades maternas, como la hipertensión, la preeclampsia, la diabetes, ¿sí? Alguna causa no determinada, anomalías congénitas, como son malformaciones múltiples, aquí hablamos pues principalmente de síndromes, ¿no? Síndrome de Turner, síndrome de Down, etcétera. Y cuando existe malformación de un solo órgano, puede ser, por ejemplo, anencefalia, ¿no? Problemas del corazón, que son los más importantes, que nos pueden determinar pues la muerte in útero. Y algunas infecciones ascendentes que pueden provocar pues, la ruptura prematura de membranas, la coriamnionitis, la funicitis, el hidrops fetal, ¿sí? Cuando englobamos un feto que tiene muerte fetal intrauterina y tiene hidrops, aquí nos vamos ya enfocando a descartar las causas de hidrops, y principalmente pues está el hidrops inmune, aquellos pacientes que son RH negativas y ya están aloinmunizadas, el hidrops no inmune, de causa principalmente infecciosa, algunas causas cromosómicas y el tipo cardiogénico. Y bueno, las no identificables, se llama causas no identificables porque ya tenemos una maceración tan importante del feto, ya hay cambios involutivos tan importantes en las placentas y en las membranas fetales que prácticamente es imposible distinguir si hubo alguna alteración en estas estructuras que fuera la causa de la muerte fetal intrauterina. Y como podemos ver, para conocer la causa de la muerte fetal, se debe evaluar el estudio de la placenta y el feto en relación a un contexto clínico, es decir, en relación a la edad gestacional que tiene nuestra paciente en ese momento y a los antecedentes maternos. Aquí es muy importante recalcar esto, porque si nosotros no hacemos un interrogatorio dirigido, si no hacemos una historia clínica completa, con una anamnesis totalmente dirigida, pues no vamos a tener gran información. Y entonces luego mandamos la placenta a patología y pues aproximadamente el 60 a 70% de los casos de las placentas que se envían no nos van a arrojar una causa directa de por qué ocurrió este problema. Entonces, es cierto, tenemos que hacer un protocolo completo, tenemos que mandar la placenta a patología, pero en el 60 a 70% de los casos no vamos a encontrar la causa ahí. Entonces, tenemos que hacer una indagatoria, un interrogatorio clínico dirigido en esa paciente para que nosotros podamos tener pues, un contexto más amplio de por qué ocurrió la muerte fetal. Las principales causas de muerte fetal intrauterina que se han identificado, como podemos ver, pues, están las complicaciones del trabajo del parto y del parto, infecciones maternas, la hipertensión y la diabetes,
restricción del crecimiento fetal y las anomalías congénitas. Estas son las principales causas a nivel mundial, ¿sí?, del estudio que se hizo en el 2011 por los estudios que lograron captar en los diferentes países. Se encontró esto, ¿no? Obviamente que cada región, cada país tiene su propia problemática, pues en nuestra unidad, pues quizás por prioridad y por número de pacientes con complicaciones como hipertensión, diabetes, pues estaríamos hablando de la primera causa. Después, la alteración de restricción del crecimiento intrauterino, luego anomalías congénitas, infecciones maternas y quizás como último rubro, las que ocurren durante el trabajo del parto y el parto. Siguiente, por favor. Entonces, es importante identificar los factores de riesgo que tienen estas pacientes. Y cuando hablamos de factores de riesgo, podemos dividirlos de diferentes formas, ¿no? De hecho, acá en esta diapositiva tenemos los que tienen que ver con el macroambiente, el matroambiente y el microambiente. Como sabemos, pues el nivel sociocultural es un factor determinante en el desenlace de este evento. Se han identificado, por ejemplo, que el estado civil soltero es un factor de riesgo, el bajo nivel educativo y el nivel socioeconómico bajo son los principales aspectos socioculturales que tienen un impacto importante en este desenlace. En cuanto al macroambiente, bueno, pues se ha identificado la edad de riesgo, que es de 35 años o más, ya nos incrementa este desenlace. Cuando tenemos madres muy jóvenes, es decir, madres adolescentes, pacientes que tienen sobrepeso o obesidad. ¿Por qué? Porque el sobrepeso y la obesidad nos van a incrementar el riesgo de tener preeclampsia, diabetes gestacional y otro tipo de patologías que son más frecuentes en estas pacientes. El tabaquismo, por supuesto, enfermedades crónicas, renales, lupus, diabéticas pregestacionales, hipertensas crónicas, y el no llevar un control prenatal. A veces, la misma negligencia de la paciente, el no acudir en forma oportuna y periódica a la atención prenatal, puede ser un factor de riesgo. Pero lo que hemos identificado en muchas muertes fetales, es que a pesar de llevar un número adecuado de consultas prenatales, ocurre este evento. Entonces aquí estamos hablando que no solo es la cantidad de las consultas de control prenatal, sino la calidad que se le ofrece a esa paciente en las consultas de atención prenatal. Y el microambiente, bueno, pues todos aquellos eventos que tengan que ver con alteraciones en la placenta, en el cordón umbilical y en el líquido amniótico. De tal forma que hay factores de riesgo que se pueden modificar y factores de riesgo que no podemos modificar, ¿sí? Los no modificables, es decir, el antecedente de una muerte fetal, ya por el simple hecho de que haya ocurrido este evento en gestaciones previas, nos incrementa el riesgo para un embarazo siguiente. El hecho de que una paciente sea RH negativo, pues no lo podemos modificar, ¿sí? Pero sí podemos llevar una vigilancia estrecha de este paciente con CUM seriados y un manejo dirigido en aquellos casos en los que se logre corroborar que existe una aloinmunización. Enfermedades sistémicas, la raza negra y la edad. Y los modificables, por supuesto, pues son el tabaquismo, el alcoholismo y la obesidad. Idealmente, todas aquellas pacientes que tuvieron ya este desenlace en gestaciones anteriores, deberían de tener una consulta preconcepcional. Es decir, si desean volver a embarazarse, deberían de acudir a una consulta de riesgo preconcepcional o de riesgo pregestacional. Sin embargo, pues igual, las políticas de salud, las políticas de nuestro hospital no consideran eso prioritario e importante, ¿no? Porque lo primero que le decimos a una paciente que viene al hospital, ¿está embarazada o no está embarazada? No, pues no soy embarazada, bueno, no le toca aquí, váyase a su unidad, váyase a su centro de salud. Cuando sabemos que debería ser importante tener una asesoría de esa paciente. Y nosotros mismos pues estamos cerrando esa oportunidad, esa valiosa evaluación antes de un nuevo embarazo, ¿no? Ok. Los factores de riesgo fetales más importantes pues se han identificado es que sea de sexo masculino. La aloinmunización, las malformaciones congénitas, que ocurra ruptura prematura de membranas y o corioamnionitis. Que tengamos oligohidramnios circular de cordón, puede ser doble o triple,
que sea un embarazo múltiple, tengamos una malformación, un defecto estructural, restricción del crecimiento intrauterino y la posmadurez. Cuando nosotros identificamos a nivel fetal cualquiera de estos factores de riesgo, estamos obligados a llevar una vigilancia estrecha, un seguimiento más frecuente de lo habitual. Y bueno, esas serían las causas más frecuentes intraparto, ¿no? Otras causas que se han identificado, que no se engloban directamente en algún factor exclusivo, pues es la hemorragia, exposición a algunas toxinas, infecciones perinatales, el control perinatal inadecuado y la vigilancia intraparto inadecuada. Si bien decíamos que el menor porcentaje de estos casos en nuestra unidad pueden ser intraparto o durante el trabajo de parto o parto, pues cuando se presenta uno de estos casos tiene un gran impacto, pero volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué hacemos para mejorar la situación? Pues parecía que nada, ¿no? Porque seguimos con tococardiográficos, estudios tococardiográficos sin funcionar, con a veces infraestructura que no está a nuestro alcance en ese momento para poder tener una vigilancia más estrecha, ¿no? Tenemos una sobrecarga de volumen de pacientes importante que también nos obliga a no tener una vigilancia totalmente personalizada de cada una de estas pacientes. Y pues de alguna forma, de alguna manera, pues esto genera o tiene un impacto en un desenlace, sobre todo si tomamos en cuenta que hay pacientes que tienen factores de riesgo para que ocurra este desenlace durante el trabajo de parto o durante el parto. Pero bueno, es importante llegar a determinar qué ocasionó la causa de este evento, ¿no? Es decir, no debemos quedarnos con el hecho de que, bueno, pues no tenemos lo necesario o tenemos una sobrecarga de volumen importante de paciente, sino una vez que ocurre este evento, que es un evento desafortunado, devastador para la familia, pues darle la mayor información a la familia de por qué ocurrió este problema, para que ellos lo tomen en cuenta, sobre todo si tienen en consideración un nuevo embarazo, ¿no? Entonces, se debe de investigar todas las causas y para esto pues debemos de hacer notar, bueno, que tenemos que tener un protocolo de estudio destinado para poder indagar todas las causas que pudieron ocasionar este evento y que en este protocolo de estudio debe estar involucrado pues varios servicios, ¿no? Debe estar involucrado, por supuesto, el departamento clínico, es decir, el médico, el ginecobstetra, el servicio de patología y la genetista. Y quizás también, por ejemplo, aquí faltaría agregarlo de forma muy importante, el servicio de trabajo social y psicología. Porque muchas veces nosotros no sabemos qué pasa en el seno de esa familia, no sabemos si fue un embarazo deseado, no sabemos si la paciente tiene violencia intrafamiliar, no sabemos si la paciente fue agredida físicamente, o sea, no sabemos si la paciente tomó incluso algún medicamento que estaba prohibido durante el embarazo con la finalidad pues de buscar este evento, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer un grupo diagnóstico mucho más amplio que el simple hecho de lo que nos quedamos con la interrogatorio en ese momento. Entonces hablábamos de que debe existir un protocolo para analizar todos estos casos de muerte fetal intrauterina. Un protocolo que va a estar dirigido o va a estar dividido principalmente en dos partes, la parte materna y la parte fetal. De la parte materna pues ya hablamos bastante, tenemos que hacer un interrogatorio sumamente dirigido, una historia clínica completa que nos ayude a identificar los factores tanto familiares, prenatales, perinatales, ¿no? Y además, en casos que se requieran, hacer una serie de estudios dirigidos, evaluando siempre el costo-beneficio, ¿no? En caso del feto, bueno, pues aquí necesariamente tenemos que hacer por lo menos un estudio histopatológico de las membranas y el cordón umbilical, por lo menos, y eso hablamos de por lo menos porque en algunos casos, pues al ofrecer el estudio de necropsia, la autopsia, muchos pacientes no lo aceptan,
pero nos quedamos hasta ahí, entonces ni mandamos el feto a la necropsia, ni mandamos la placenta y el cordón umbilical tampoco a patología, para que nos den una, pues digamos, una asesoría más amplia de esta situación. Y luego, en algunos casos, pues tenemos que tener estudios de apoyo, como lo sería la radiografía, la resonancia magnética nuclear y fotografías. Muchas veces se nos olvida tener evidencia o a veces quien está atendiendo el parto no se da cuenta, bueno, en ese momento de todas las características del feto al nacer, y si tomamos fotografías, pues tenemos una herramienta que nos ayuda a analizar de forma posterior, de forma más detenida, pues qué características tenía en este caso el feto al momento de la expulsión. Y bueno, finalmente, pues algunos estudios especiales como lo es cultivos de cordón umbilical, cultivo de membranas, de líquido amniótico incluso, y el cariotipo, ¿no? Hay causas que son suficientemente obvias, es decir, si hubo un desprendimiento de placenta, pues es obvio que el feto falleció porque hubo un desprendimiento. Si un feto tiene una cardiopatía, un defecto estructural, pues es obvio que el feto falleció porque tiene un defecto estructural, que no ameritarían, entre comillas, estudios especiales o muy dirigidos, ¿no? Como síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, como perfil tiroideo o alguna otra situación que nos ayude a descartar una causa pues metabólica, ¿no? Entonces es importante hacer hincapié en eso porque siempre tenemos que evaluar costo-beneficio de todas las pruebas que nosotros solicitemos. En cuanto al manejo, hay dos conductas. En las guías de práctica clínica del 2010 se establece que podemos tener una conducta expectante y una conducta intervencionista. ¿Por qué una conducta expectante? Porque muchas veces cuando nosotros damos esta noticia a la mamá o a la pareja, no lo aceptan o entran en shock y no entienden lo que uno les está diciendo en ese momento. Y entonces nosotros les estamos dando la noticia y en menos de una hora ya la estamos queriendo pasar a la unidad tocoquirúrgica para continuar con la resolución del embarazo. Entonces se ha propuesto un manejo expectante con la evidencia de que aproximadamente más del 85% de las pacientes que tienen una muerte fetal intrauterina van a desarrollar trabajo de parto espontáneo posteriores a las 3 semanas de que se hizo el diagnóstico, ¿no? Pero luego para nosotros y para incluso los familiares de la paciente está también como que el lado de que, bueno, y no le pasa nada a mi esposa, no le ocurre nada a la mujer, no le ocurre nada, alguna complicación grave. Obviamente, pues no vamos a esperar 3 semanas para poder tomar la decisión, pero sí tomar en cuenta que tampoco debe ser inmediata, o sea, que tenemos que darle tiempo a la madre, tiempo a la pareja de asimilar esta noticia. Y digamos que son casos también en los que incluso la propia mamá ya lo presiente, o sea, ya lo sabe porque desde hace una semana no se mueve el bebé, porque siente que no ha crecido, porque se le quitaron las náuseas, porque disminuyeron algunos signos y síntomas neurovegetativos propios del embarazo, ¿no? Entonces, de alguna forma ella ya lo presiente, viene con nosotros, pero aún así cuando nosotros se lo confirmamos o se lo decimos, no lo acepta o no lo entiende hasta ese momento. Entonces, eso nos daría por lo menos la oportunidad de hacer un manejo expectante, quizás no 3 semanas, pero sí decirle, bueno, a ver, vienes con tu esposo, vienes con algún familiar, no, pues que no, bueno, mira, necesitamos que vengas con algún familiar, te vamos a dar esta información, hay que explicarle a tu pareja, a tu familia, qué es lo que está pasando y qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, por otra parte está lo que es el manejo intervencionista, donde se propone la inducción de trabajo de parto, que puede ser con mifepristona o el misoprostol, y por otro lado, está lo que sería la cesárea. Acá se hace mucho hincapié en que tenemos que evaluar el contexto de las condiciones obstétricas, ¿no?, para poder ofrecer una cesárea. Si el feto tiene menos de 28 semanas, esté pélvico o cefálico, puede inducirse el trabajo de parto. Solo en fetos que estén transversos y que tengan más de 31 semanas se podría optar por una cesárea. Y obviamente tomando en cuenta todas las consideraciones, la siguiente por favor, todas las consideraciones que bueno pues nos harían como por lógica decir que la cesárea es la mejor elección. Si la muerte
fetal intrauterina se debió a un desprendimiento prematuro de placenta no inserta, si la paciente tiene una preeclampsia severa, si tiene cirugías uterinas previas, ¿sí? Si tenemos un feto, bueno, si en este caso fue una paciente diabética que no se diagnosticó y que el peso del feto es de 4 kilos o más, bueno, pues no vamos a optar por un parto, vamos a optar por la mejor vía de resolución, que sería en este caso la cesárea, ¿no? Pero, ¿qué dice la evidencia en cuanto a la inducción o no del trabajo de parto, ¿no? Es decir, del manejo expectante o activo. Bueno, aquí hay varios puntos que son como que cruciales o importantes, ¿no? Primero es el hecho de que todo el mundo nos preocupamos por si hay mayor riesgo de infección en este tipo de pacientes. Pacientes que no tengan preeclampsia, que no tengan hemorragia y que no tengan ruptura prematura de membranas, no tienen mayor riesgo de infección, sobre todo en las primeras 48 horas. ¿Sí? Y el riesgo de coagulación intravascular diseminada se presenta en un 10% dentro de las primeras 4 semanas de que se hizo el diagnóstico de muerte fetal intrauterina, pero puede aumentar hasta un 30 o 40% cuando sobrepasa este lapso de periodo de tiempo. Y bueno, cuando nosotros decidimos inducir el trabajo de parto, el 90% de estos pacientes se van a resolver durante las primeras 24 horas. Y lo que hablábamos de la cesárea, ¿no? Que la cesárea pues debe tomarse como una causa de indicación, tomando en cuenta todos los factores de riesgo obstétricos que tenga nuestra paciente en ese momento. Y habrá quienes en alguna literatura también manifiestan que el simple hecho de que una paciente con muerte fetal intrauterina desee que se le realice una cesárea, pues es algo válido también y que tendrá que valorarse pues de acuerdo a las condiciones que tengamos nosotros en la unidad tocoquirúrgica en ese momento, ¿no? Pero pues es algo válido que puede solicitarse a petición de la paciente, ¿no? Finalmente, bueno, tomar en cuenta los aspectos psicosociales. Pareciera que son, o los ginecobstetras no lo tomamos en cuenta, o le restamos importancia, pero en realidad tienen una relevancia muy, muy, muy elevada en estos casos, ¿no? Se le debe ofrecer una asesoría psicológica especializada a la paciente, a la pareja, incluso a otros miembros de la familia. En este caso estamos hablando que hay más hijos, niños o incluso familiares muy cercanos a la mamá, a la pareja, como son los abuelos, pues se tiene que dar una asesoría completa, ¿no? Dejar a la paciente que viva su duelo, ¿sí? Habitualmente la primera etapa, pues sabemos, es la negación, ¿no? No, es que esto no, a mí me dijeron que estaba bien, yo vine ayer y todo estaba bien y pues no. Incluso se les puede dar o brindar la oportunidad de que tengan otra asesoría por otro médico, es decir, están en todo su derecho de que acudan a otra valoración para que ellos estén más seguros, más tranquilos y no haya posteriormente conflictos, ¿no? Que finalmente esa falta de comunicación es lo que nos ha llevado a tener problemas importantes con los familiares, ¿no? Normalmente, pues, colocamos a la paciente en cualquier área donde están mamás con bebés o recién nacidos y pues eso no debe ser. Debe tenerse una habitación separada, especial para este tipo de madres, ¿no? Y otro punto muy importante es que la madre, el padre y los familiares tienen que ver al recién nacido muerto, ¿sí? Porque eso los ayuda como que a acelerar su etapa de duelo, o sea, como que les ayuda a mejorar muchas cosas emocionalmente y además a confirmar. Obviamente se han dado casos en los que los familiares sobre todo son los más inconformes, ¿no? Cuando no se les avisó a tiempo, cuando no se les dio oportunidad de que vieran al feto muerto, pues empiezan a inventar, ¿no? Que me cambiaron a mi bebé, que ese no era mío, que mi bebé venía bien, y entonces todo esto nos va a ayudar a disminuir este tipo de problemas, ¿no? Y por otra parte, dar una asesoría a los familiares, principalmente a los más cercanos de la mamá, sobre los datos que nos pueden ayudar a detectar estados depresivos en la mamá, para que nosotros podamos brindarles pues una atención oportuna, porque habitualmente pues cuando se van de aquí
no han pasado lo más difícil, o sea, emocionalmente no han pasado lo más difícil y en casa pueden agudizarse esos periodos de depresión o esos estados depresivos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, pero ¿qué podemos hacer para que nosotros tengamos un impacto en la disminución de estos casos de muerte fetal intrauterina? Se han recomendado varias acciones que para el 2015, si se llevaran a cabo en forma completa, nos ayudarían a disminuir el riesgo, más bien la frecuencia o el número de casos de muerte fetal en un 45%. Es decir, de que ahora sean 2.6 millones, se podían evitar 1.1 millón de casos de muerte con estas simples acciones. La primera es fortificación de ácido fólico en el periodo periconcepcional. Y aunque todo el mundo lo dice, muy pocas pacientes lo hacen antes de embarazarse. Entonces, idealmente el ácido fólico se tiene que tomar 3 meses previos al embarazo. Por ejemplo, en África, el instalar mosquiteros con insecticida para evitar la malaria, eso es una acción muy importante que nos disminuiría en 35,000 los casos de muerte fetal intrauterina. El diagnosticar y tratar la sífilis en forma oportuna, el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión en forma oportuna, el diagnóstico y tratamiento de la diabetes, el diagnóstico y tratamiento de la restricción del crecimiento intrauterino, la identificación y la inducción de embarazos iguales o mayores a 41 semanas, ¿sí? Y ofrecer obviamente una amplia atención médica de emergencia, es decir, que sea una atención accesible a cualquier paciente en cualquier lugar del mundo, pues nos ayudaría también a disminuir este tipo de complicación. Y si combinamos todo esto, bueno, pues estaríamos teniendo una reducción de 1.134.000 muertes por año. Siguiente, por favor. Entonces, pues es importante conocer qué está pasando en nuestro hospital. O sea, es cierto, ya vimos todo el impacto que tiene la muerte fetal intrauterina, pero si nosotros no empezamos a hacer nuestros propios registros, si no empezamos a identificar a nuestra población, a conocer sus principales factores de riesgo, a saber en quiénes se está presentando la muerte fetal intrauterina, pues vamos a seguir igual como hasta el momento. Desde el 2009 hasta agosto del 2013 se han registrado 644 casos de muerte fetal intrauterina, de igual o mayor a 22 semanas de embarazo. 644. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica, cómo en el 2009, obviamente que el hospital se arrancó o abrió las puertas en el 2009, febrero del 2009, solo se registraron 40 casos. Para el 2010 se registraron 150 casos de muerte fetal intrauterina. Para el 2011, 185 casos. En el 2012, 170. Y para agosto del 2013 llevamos 99 casos de muerte fetal intrauterina. Entonces vemos cómo pareciera que del 2009 al 2010 prácticamente se incrementó 3 o 4 veces más, ¿no? Eso tiene que ver con un hecho muy importante, o sea, al ser un hospital de referencia, ¿sí?, al enviarse pacientes de muy alto riesgo, por supuesto que se va a incrementar la frecuencia. Y no estamos hablando, por ejemplo, que esto que nosotros estamos viendo en nuestro hospital sea el reflejo de lo que está ocurriendo en todo el país, pero sí en este hospital que es de alta especialidad, que recibe pacientes muy complicadas o con factores de riesgo muy importantes que ya mencionamos, como hipertensión, diabetes, nefrópatas, lúpicas, lo que se les pueda ocurrir, que es el pan diario nuestro todos los días, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces en esta gráfica podemos ver cómo por año pues ha habido algunos meses que han tenido picos importantes, como por ejemplo puede ser agosto, septiembre, abril y mayo, ¿no? Por año. Siguiente. En cuanto a la edad de estas 644 mujeres, podemos ver que
Pacientes iguales o mayores a 41 años, se registraron 13 casos de los 644. De los 36 a los 40 años, 58 casos. De los 31 a los 35 años, 70 casos. De los 26 a los 30, 134. Y el mayor porcentaje está de los 20 a los 25 años. 247 casos de muerte fetal intrauterina en este grupo de pacientes. Y veamos cómo en el grupo de adolescentes, que va de los 15 a los 19 años, también pues no es una cifra nada despreciable, son 118 casos. Si hablábamos que uno de los factores de riesgo más importantes pues son los extremos de la vida, o mayores iguales a 35 años, perdón, o pacientes adolescentes, pues veremos que aquí efectivamente pues se cumple con ese factor de riesgo para este desenlace. Entonces el mayor porcentaje está de 38% en pacientes de 20 a 25 años. Siguiente, por favor. En cuanto a las semanas de gestación, el mayor número se presentó en pacientes con embarazo de 22 a 26 semanas. Quizás estos son los casos que a veces no les damos tanta importancia, que ni siquiera mandamos la placenta, no estudiamos al feto y no hacemos indicación de algunos estudios especiales para identificar cuál es la causa, ¿sí? En semanas de gestación de 27 a 30 fueron 90 casos, de 31 a 34, 89 casos, de 35 a 36 semanas, 64 casos, y este es un dato muy importante, pacientes que se consideraron con embarazo de término, es decir, de 37 a 40 semanas, 142 casos, y con embarazos mayores o iguales a 41 semanas, 16 casos. En cuanto al número de gestaciones que tenía la paciente, veamos cómo el mayor porcentaje, es decir, 308 pacientes de las 644, es decir, casi el 50%, eran primigestas. Quizás eso tenga que ver pues con la inexperiencia, con la inmadurez, con la falta de experiencia para poder identificar algunos factores de riesgo importantes que hagan acudir a esa paciente a buscar atención médica. Pues incluso muchos de estas pacientes pues ni siquiera los familiares sabían que estaban embarazadas, ¿no? Entonces eso es un factor de riesgo importante. Un control prenatal deficiente o inadecuado pues es un factor de riesgo importante para este desenlace. Y luego bueno, seguían las que tenían 2 gestas, 3 gestas, y hubo hasta las que tenían 6 gestas. La siguiente, por favor. En cuanto a su frecuencia por meses, por el mes, vemos que hubo 78 casos en el mes de agosto, en los meses de agosto, y 73 casos en los meses de octubre, pero generalmente un promedio de 28, más bien de 30 a 35 casos por mes aproximadamente. Siguiente. Con todo esto, bueno, pues sacamos lo que es la tasa de muerte fetal. En todo este periodo de tiempo, del 2009 hasta agosto del 2013, llevamos un total de 25.818 recién nacidos vivos y 644 casos de muerte fetal intrauterina, con lo cual nos da una tasa global de 24.9 por 1.000 recién nacidos vivos. O sea, es una tasa muy elevada, o sea, prácticamente… Si estamos hablando que lo que existe en la bibliografía a nivel de referencia de México va del 5 al 14%, perdón, una tasa del 5 al 14%, y nosotros estamos teniendo una de 24.9, pues estamos saliendo fuera de lo esperado o de la media nacional. Pero esto se explica obviamente por el hecho de que estamos recibiendo pacientes con muy alto riesgo, ¿sí? Pacientes referidas no solo del Estado de México, sino de otros estados. Lo cual nos daría pues una frecuencia del 2.49%, cuando la reportada es del 0.6 al 1.2%.